Hola, Nay. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Buenos Estrella? días. Bien, gracias. Bueno, vamos a comenzar con la asesoría correspondiente a esta semana en la materia de autorregulación y unificación de los negocios transnacionales. Esta semana hemos estado viendo lo que es el papel de la OMC en la integración económica. Y tenemos una tarea correspondiente a la realización de un ensayo que trata de ejemplificar cuál es el protagonismo de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, ¿cuál crees que tú que sea la importancia de la Organización Mundial del Comercio en la fluidez económica de los diversos países miembros? Siento que es de gran importancia, ha ayudado bastante a las naciones con respecto al comercio, ya que pues la OMC tiene normas que regulan totalmente el comercio y su objetivo principal es quitar el proteccionismo de ello. Eh, esto tuvo pues como tal un antecedente histórico que fue el GATT. Entonces, pues al final de todo ello, pues empezó a surgir mejores. Las naciones obtuvieron, un nuevo fin para la OMC y creo que ha servido bastante. Ha adoptado pues diversos acuerdos, incluso hay también tratados entre ellos, entre las naciones. No lo sé, ¿qué más podría decirte? Mm, bueno, con gracias a esto ha ayudado pues tanto a la economía de los estados de los que son miembros de la OMC, que la mayoría son. Bueno, la OMC es la única, bueno, más bien el único organismo preocupado por las relaciones comerciales de sus Estados miembros. Bien lo citas, la OMC es un organismo que surgió como consecuencia o como complemento del GATT, que es el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio. Como bien tú misma lo citas, fue como herramienta por parte de los estados, y uno de sus recursos principales es el proteccionismo, que consiste en la colocación de aranceles dependiendo de las naciones. En algunos casos son altos o bajos para permitir que solamente el producto de ese país sea consumido por sus mismos miembros, es decir, está obstruyendo la liberación económica. Por eso es que son tan importantes las políticas que veíamos en los primeros semestres, como lo que es las proposiciones de Adam Smith y todos esos pensadores que citábamos en comercio internacional, de la mano invisible, la teoría de la mano invisible, la teoría de la ventaja absoluta y la ventaja comparativa. Entonces, el principal objetivo de la OMC es liberar el comercio. Pero, ¿qué acciones realiza la OMC para realizar la liberación económica? ¿Cuáles consideras que sean una de las medidas que ellos estén tomando? Pues como tal, lo que está establecido pues son dentro de sus normas de la OMC, que es donde establecen de que deben de quitar esas barreras o quitar obviamente lo que es el proteccionismo de cada comercio de cada nación. El protagonismo de cada una de las naciones que son miembros de la Organización Mundial del Comercio radica en que cada una tiene sus propias estrategias de comercialización y sus análisis de mercado. Es decir, obviamente no es lo mismo la fluidez económica mexicana que la de los alemanes, toda vez que son un país de primer mundo y tienen diferentes políticas económicas y de funcionamiento. Esto a nivel social tiene una repercusión muy grande, porque si un país tiene recesión económica, obviamente que no va a tener liquidez y también va a escasear el trabajo en ese aspecto. Pero, ¿qué es lo que realiza la OMC para garantizar la protección de la economía de los diferentes países? Esto se debe principalmente a la protección y regulación del cumplimiento de los 22 tratados que tiene firmados la OMS con los diferentes países, a través de la implementación de programas
y la organización de reuniones de los diversos congresos o foros pertenecientes a la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio tiene principalmente su sede principal está en Ginebra, Suiza, y tiene un consejo conformado, creo que por 14 o 16 miembros, los cuales realizan reuniones, creo que por lo menos 2 veces al año, en donde vigilan la correcta aplicación y ratificación de estos tratados a través de políticas comerciales. Es por eso que de repente vemos que el dólar sube y baja a cada rato, como si fuera, no sé. Es muy cambiante. Pero la moneda principal, y eso sí es un factor importante que debemos tomar en cuenta, la verdad es que el dólar ya no tiene el mismo protagonismo de antes. O sea, la moneda universal, si es que se llega a hacer la unificación de la moneda en algún momento, van a ser los yuanes en China. ¿Por qué? Porque China es uno de los mayores exportadores de lo que quieras, ¿eh? La verdad es que mis respetos para los chinos, tienen una creatividad y una eficiencia muy grande. En el momento en el que el dólar comience a bajar, se podría decir que eso también beneficiaría a nuestra economía, porque nuestro peso depende directamente del dólar. Entonces, ¿cuáles crees que serían las consecuencias si es que se llegara a hacer la unificación de la moneda en razón del yuan? Como tal, pues tendría afectación totalmente en la economía de los países, porque obviamente va a haber una devaluación total en cada moneda de cada nación. Por ejemplo, ¿cuánto? Bueno, mi pregunta es ¿cuánto cuesta ahorita lo que es una moneda? Bueno, ¿cuándo es la conversión de una moneda de China a la de México? Pues es que los yuanes son muy cambiantes, pero por ejemplo, ¿qué te podría decir? Un peso de aquí son como 3,000 pesos en China, son los yuanes. Ok. O sea, yo he hecho la práctica de la conversión, pero no lo he hecho en pesos, lo he hecho en dólares. Si quieres hazlo, es buen ejercicio. Pon ahí el convertidor de monedas, primero pon $50 y ponle convertir a yuanes. A ver, Y voy. Déjalo busco. Dices que lo haga del peso, ¿cómo dices? sí, primero El hazlo yuan. por dólares. Ajá. Ponle ahí cualquier cantidad en dólares que quieras y convierte los dólares a yuanes. Vale, vale. Dólar. mm, Aquí está. En el yuan me sale. Ah, no, aquí ya me salió uno. Es que me salían dos. A ver, vamos a poner. Dices que $50, por ejemplo. Ajá. Un yuan sale en 334.31. En yuanes. Ajá. Ahora, eso que hiciste en dólares, ahora hazlo en pesos, pero obviamente no vas a poner 50 pesos. ¿Cuántos Ajá. pesos son $50? Ok, ok. Voy, espera. No te lo comas. ¿Cómo dijiste que pusiera la cantidad, perdón? Ahora hazlo en dólares. Ahora convierte $50 a pesos. $50 a pesos serían 1058.3. Bueno, ahora esos 1,058 pesos que te salieron, conviértelos directamente a yuanes y me dices cuánto te sale. En yuanes me sale 334.30. O sea, realmente, ¿ya te diste cuenta de la diferencia?
Sí, Es bastante. muchísimo dinero. O sea, si tú ganas en yuanes y a ti te dan, por ejemplo, dices, yo gano, a lo mejor se te hace poquito, ¿no? 5 yuanes la hora, ¿no? Por decir algo, no vas a ganar eso. Pero a lo mejor en China sí se te hace poquito, pero si tú haces la conversión, obviamente te va a convenir muchísimo más ganar en yuanes, porque a la hora de que tú llegues a México y hagas el cambio de divisa, te vas a forrar en dinero. O sea, este es mi secreto, este es mi apostada, mi jugada del destino, dicen las canciones, ¿no? Ajá. Yo por eso estoy aprendiendo chino, porque digo, o sea, hablo español, pero también hablo inglés. Presenté la certificación hace como 6 meses, un año. Hablo inglés, hablo español, hablo inglés y estoy estudiando chino. O sea, si no es aquí, es en Estados Unidos. Si no es en Estados Unidos, es en China, pero las puertas no se me van a cerrar. Yo lo veo así. O sea, en una relación comercial, ahora sí que se va a oír feo, pero quien trabaja más gana más. O sea, entre más te muevas, más posibilidades tienes. De Entonces, ¿tú qué podrías rescatar acerca de la finalidad de la OMC? ¿Tú consideras que lo está cumpliendo, que funciona? Yo considero que no, que obviamente existe como tal el privilegio de algunas otras economías, obviamente. Eh, por ejemplo, yo leí un apartado donde decía de que las potencias les iban a ayudar como tal a las naciones de tercer mundo, para que me entiendan. Entonces, no creo que lo estén haciendo completamente porque no veo una economía pues un poquito estable porque ahorita con esto del coronavirus totalmente todas las economías están muy abajo. Y China pues, y China pues ahorita ya se recuperó totalmente. Se va a oír feo, pero los gobernantes de las naciones y todos, yo creo que realmente todos tenemos esa parte egoísta en el sentido de que pues mientras yo trabaje y tenga dinero y cuide a los míos, los tuyos que se mueran, ¿no? Exactamente. Nos hace falta mucho ese sentido de solidaridad respecto a la correcta y verdadera integración económica que desde mi punto de vista no existe, es lo que veíamos la semana pasada. Exactamente. Como tal, no se ha quitado como podría decir, un proteccionismo total. O sea, siempre vamos a, bueno, siempre los gobernadores o los representantes de estados van a estar velando como por el bienestar de de su nación o incluso hasta propio. ¿Y las medidas o políticas de los gobiernos, cómo crees que afecten a nivel individual con las naciones? ¿Cómo? O sea, si, por ejemplo, si el presidente diera un decreto en el que dijera, no sé, los negocios autónomos y las empresas unipersonales van a presentar su declaración de impuestos como si fueran una persona moral cada 3 meses o en el mes de abril ante el SAT o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y tienen prohibido realizar cooperación económica. ¿Crees que fluiría más la adquisición de trabajos o crees que se cerraría más esa posibilidad? Bueno, con respecto a ello, considero que obviamente como tal va a tener una afectación total en la política de su nación. Aparte va a existir lo que es la fuga de trabajadores, o sea, los trabajadores mismos se van a poder, o sea, van a ir a otro lugar donde les genere mejores beneficios. Entonces, como tal, ahí va a tener una afectación total de su propio país. Es una práctica social muy egoísta. De hecho, no sé si recuerdes, realmente no tengo muy en cuenta el año, creo que fue como por el 60 y tantos. El sistema bracero, que, bueno, yo lo No. retomo a manera de ejemplificación, lo veíamos en la materia, si no me mal recuerdo, de epistemología jurídica, con el doctor Cabello. Él nos hablaba del sistema bracero. ¿Tú qué objetivo crees que perseguía él en ese sentido? Mira, no recuerdo totalmente la situación, pero
¿Me podrías explicar, por favor? El sistema bracero surgió en los años, creo que 1964, cuando nuestro presidente de la República era el licenciado Manuel Ávila Camacho. El sistema bracero consistió en la libre migración de trabajadores mexicanos a Ah, la ya, me frontera acordé. con la finalidad que te estoy diciendo, conseguir Ajá, divisas y mejorar su economía en el país. Eso es un arma de doble filo, porque si lo ves a nivel internacional, y yo te podría decir, yo trabajo en Estados Unidos, soy albañil, y me ujú, pagan bien y yo mando $800 semanales a mi familia, pues tú dices, pues que a todo dar, ¿no? Pero yo viéndolo a nivel nacional como residente en Estados Unidos es lo mismo, $1 es $1, a mí no me va a alcanzar. Me conviene si exactamente, lo ahorro y hago la transferencia, pero para uso personal no me conviene. exactamente, justamente. El sistema bracero eso era lo que buscaba. Nos lo disfrazaban y nos decían que, ay, sí, la integración económica y la hermandad entre los países. No, Estados Unidos estaba buscando mano de obra barata para la explotación. Y bueno, todavía en algunos países, pero ahorita ya no tanto en Estados Unidos por la cuestión de Donald Trump, que no acepta como tal los migrantes. Sí, cerró las fronteras, se puso muy princesa este señor. Este, y la verdad es que retomando otra vez la situación actual del coronavirus, ¿tú realmente crees que Estados Unidos sea la potencia que era hace 3 años? No nos vamos a ir tan lejos. No, Está bajo, perdiendo muchísimo porque su objeto de explotación eran los trabajadores mexicanos. Y con los de hecho, brotes del COVID, al él cerrar las fronteras, tiene menos trabajadores. de Está, hecho, está deteniendo todo su proceso industrial desde la fase primaria. de hecho creo que cuando anunciaron que él tenía coronavirus, su bolsa cayó totalmente. Sí, ¿por qué crees que sea eso? Por lo mismo, que como él sí cerró totalmente las fronteras cuando se enteró de, o sea, no ayudó totalmente a las otras naciones. Es como mantener un proteccionismo en su economía total. Él quiere siempre ser el ganador de todo. Es bueno tomar las medidas de seguridad y cerrar las fronteras para proteger a su gente, pero en el momento en que se dieron cuenta o se dio a conocer mundialmente que Donald Trump tenía coronavirus por andarle jugando al vivo, aquí es la importancia de cuidarnos mucho. Los inversionistas extranjeros dijeron, no manches, o sea, ya no puedo invertir con él, en cualquier momento se muere y a mí quién me va a pagar. O sea, así piensan los grandes inversionistas extranjeros, son muy listos. Nadie va a querer apostar con alguien que ahora sí que se va a oír feo, pero no sabemos si la vaya a librar. Por eso disminuyeron sus recursos en la bolsa estadounidense. De hecho, y bueno, ¿crees que, a ver, cómo puedo generar una pregunta con respecto a China? ¿Crees que China en un cierto tiempo sea potencia mundial? Yo apostaría que está a punto de hacerlo. Dentro de los próximos, ni siquiera 10, 5 o 6 años, ya vamos a depender de China ahora, porque México nunca es autónomo. De hecho, vaya, México tiene toda su apuesta en Estados Unidos con el TEMEC, pero ¿qué pasa si Estados Unidos empieza a caer? También nos va a afectar a nosotros. En cuanto el dólar suba, el peso sube aún más. En de cuanto el hecho. dólar caiga, el peso podría beneficiarse o detraerse dependiendo del movimiento del que se trate. ¿Y crees que vuelva a surgir como lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, el milagro mexicano? Pues mira, es muy probable. Dicen que el ser humano para levantarse necesita que todos le den la espalda, ¿no? Para que él vea que solamente cuenta con él mismo, aunque suene muy elitista mi aseveración. Sí, Pero yo creo que el día que dejemos de depender de Estados Unidos o de cualquier otra potencia es cuando vamos a voltear a ver hacia adentro y decir,
¿qué es lo que tengo yo para producir, transformar y comercializar mis propios productos? Yo sí creo que puede ser posible de que el sistema económico mexicano se levante, pero necesitaríamos primero ser emprendedores, porque la verdad es que estamos inundados de empresas transnacionales. De Entonces, hecho, como mexicano, mientras sigas comprándole o prestándole servicios al extranjero, ¿cuándo te vas a levantar tú? espérame tantito, deja apagar tantito la cámara porque va a entrar mi hermana, tantito. Ya, perdón, es que me pidió su cable. Sí sería una buena circunstancia, pero solamente hasta que estemos en esa circunstancia de que llegue a caer la bolsa estadounidense es cuando vamos a voltear a ver hacia nosotros y decir, bueno, pues si no tengo a nadie, me tengo a mí, ¿no? Exacto. ¿Y tú crees que qué le hace falta al gobierno mexicano para ser potencia mundial? Híjole, se va a oír feo, pero siento que no solamente el gobierno, sino la sociedad en general somos extremadamente flojos, Ujú. flojos. O sea, ese es el factor. Siempre vivimos con la idea de, ¿por qué lo voy a hacer yo si lo puede hacer alguien más por mí? Entonces, mientras no dejemos esa pasividad, nos falta eso, ser más activos. 2, trabajar más en equipo. 3, nueva elaboración de políticas públicas y sistemas económicos. Mejor planificación de análisis de mercado y sobre todo lo más importante, yo siento que atender más al sector educación. Porque, por ejemplo, a lo que yo sé ahora que estoy estudiando chino, cuando tú estudias un idioma también tienes que aprender de su cultura y de Ujú. cómo viven ellos. Entonces los chinos, ellos realmente sí estudian, o sea, ellos pasan en los colegios a veces como de 8 a 3 de la tarde y llegan a su casa, si acaso nada más comen y estudian hasta como las 8, 9, 10 de la noche. O sea, ellos no hacen otra cosa. Por eso se dice que en China los estudiantes se llegan a suicidar, los niños se tiran de la ventana de su cuarto porque ya no aguantan la presión. ¿Pero por qué estudian tanto? Porque en el aula los chinos o los japoneses, también los japoneses, tienen un sistema muy importante que siento que es lo que le hace falta aquí a México. A ellos les enseñan primero a ordenar, a limpiar, a hacer amables, a ayudar a los demás, a ser ordenados, a ser educados con sus profesores. Y ya después, que ya ven que ahora sí que el niño se sabe portar bien, entonces ya le enseñan cosas escolares. Yo creo que si fuéramos mejores personas, tendríamos otro pensamiento. Vaya, sí, tienes razón. ¿Y tú crees conveniente que la OMC, o bueno, se crea otro, se pueda llegar a surgir otro organismo mundial con relación al comercio? Yo digo que puede que exista, pero no va a surgir solo. O sea, primero tendría que surgir como una herramienta de auxilio por parte de la OMC y después ese mismo órgano buscaría descentralizarse. Ok, ok, ok. ¿Y tú qué piensas con respecto a la economía mexicana? ¿Qué le hace falta a la economía mexicana para poder crecer más? Aparte de que tiene que ver, pues, de en otros países. Yo siento que hace falta el establecimiento de un nuevo programa económico. Por eso Andrés Manuel está siendo altamente criticado y no quiero hacer, o sea, no soy morenista ni nada de eso,
Pero yo siento que el señor es un buen líder, aunque nos duela. ¿Por qué? Él tiene una política que consiste en no hagas más rico al rico. A lo mejor sí está feo, ¿no? Pero entre más tengas, entre más propiedades tengas, entre más fluidez económica tengas, eso el gobierno lo sabe a través de la declaración de impuestos. Entonces, al él decir, no hagas más rico al rico, se refiere a tú que tienes así como mucho, podría decirse, hay que hacer la distribución de la riqueza. O sea, si tú ya tienes, yo no te voy a dar oportunidad de que acumules más y le estés quitando recursos a la clase pobre. Yo siento que esa es una buena medida, a lo mejor mal planificada y mal ejercida, pero es un buen plan. ¿Y qué piensas con la eliminación de los fideicomisos que ahora pasó hace unos días? ¿Respecto a qué? Sobre, creo que quitaron sobre algo sobre la ciencia, algo así, no recuerdo bien el nombre. Bueno, También al sector salud y también no me acuerdo que quitaron más. Creo que quitaron algo sobre el medio ambiente. el sector salud siento que no se debería de descuidar porque somos muchas las personas que estamos en situación vulnerable y no tenemos los recursos para ser atendidos. En cuestiones de lo que son los embargos a las propiedades millonarias de los diferentes funcionarios públicos, ahí sí, quítale. Pero no podemos descuidar un sector de darle cabida a otro porque entonces ya se descompensa esa parte. Totalmente de acuerdo. De las cosas que ha hecho nuestro presidente con las que yo sí no estoy de acuerdo, una de ellas es que a lo que yo sé les ha quitado apoyo a las personas que padecen cáncer o enfermedades que se podría decir que están desahuciadas para él utilizarlo en otras cosas. Entonces, esas personas cómo van a sobrevivir. Y no es que seamos parásitos, pero realmente los medicamentos para las personas con cáncer y las quimioterapias están carísimas. Horriblemente O sea, carísimas. carísimas. Entonces yo siento que esa parte es una mala medida. Ahora, otra situación con la que yo no estoy de acuerdo es con lo que hizo del programa de Jóvenes Escribiendo el Futuro, que les está dando becas hasta las personas que no son estudiantes. Y yo, por ejemplo, tuve un semestre en el que no me dieron la beca institucional. Y yo digo, pues si yo me estoy partiendo el lomo y estoy estudiando y me estoy quemando las pestañas y me estoy desvelando y no me dan nada, y al que roba coches aquí en Cuautla le dan dinero, pues mejor ya no voy a estudiar. O sea, si eso Justamente. podría cambiar nuestra ideología. En eso sí está mal el señor presidente. Pues sí, él pensaba que dándole apoyo a las personas que no estaban estudiando, pues con ese dinero iban a poder estudiar o hacer algo o estar en, ¿cómo se le dice? En algún, ay, se me olvidó el nombre. O sea, trabajar, por ejemplo, de obrero, pero ya como que dándoles un asesoramiento para que me entiendan. Es que aquí depende mucho de la ideología de cada persona, porque yo tengo una entrada de dinero, ¿no? Por darte un ejemplo. Pero Ajá. ¿qué haces con ese dinero? Si tuviéramos una buena educación financiera, etcétera, podríamos decir, no, pues yo voy a ahorrar todo el dinero que me da el gobierno un año y de ahí voy a emprender un negocio, aunque sea de vender dulces y mazapanes, Ujú. ¿no? Entonces ese dinero tú lo usas, inviertes, vendes tus mazapanes, luego inviertes y haces pasteles, luego inviertes, pero ya es muy personal ese aspecto, porque a la gente le dices dinero gratis y corre. De O hecho, sea, eso que está generando, las personas ya no quieren trabajar, ya prefieren ver a ver qué les regalan. exactamente. Como hay una frase, no recuerdo bien exactamente cómo se dice, pero es de, se va a escuchar muy fea, pero yo le entendí así, de Ajá. que cuanto más estés apoyando al pobre, el rico le apoya al pobre, o sea, más vamos a generar, no la responsabilidad, porque a veces eh, las personas le gusta tener el dinero fácil, de algún modo, y se enojan cuando uno no los ayuda, ¿no crees? Sí, es Pero que pues
Es que la gente se acostumbra. Es como con los novios o con las amigas o como tú quieras, ¿no? Imagínate que tienes un novio, ¿no? Y a ese novio, en lo que te anda conquistando o en lo que sea, te trae una rosa todos los días, ¿no? Y hasta gordo te cae. Porque dices, ¿y este qué piensa que por traerme rosas lo voy a querer? Pero un día lo deja de hacer y tú te vas a acostumbrar y De vas a... hecho, ¿Y mi rosa? Ya es eso. de hecho, Dejamos de valorar porque sentimos que tenemos ese apoyo seguro. La gente que vive de las pensiones y las ayudas que les da el gobierno ya se acostumbró. Y luego ya andas tú toda frustrada y dices, ¿y mi dinero? ¿Dónde está de mi hecho, dinero? Deja mi dinero. O sea, pero pues trabaja, o sea, quieres dinero, trabaja. de hecho, amiga. Y bueno, ahora con respecto al coronavirus, ¿tú crees que pueda surgir o puedan, no sé, bueno, sí surgir nuevas políticas dentro de la OMC? Con respecto al coronavirus, Ajá, porque la economía total ya está muy, muy abajo. ¿Crees yo que, siento que se va a empezar a quitar lo que es la declaración de impuestos para las personas físicas y las personas morales para declarar sus impuestos lo van a hacer vía electrónica. Como por yo qué? veo la nueva realidad, todo se va a hacer vía electrónica, porque vamos a tener miedo de los contagios, porque va a haber incertidumbre en, yo hice negocio con fulano y sutano, pero ¿a qué horas me va a pagar? Y va a ser a plazos, y ya se atrasó con el pago, y yo estoy perdiendo. ¿Y dónde están mis utilidades? Todo va a ser de manera electrónica, porque hacer el pago de manera electrónica te garantiza que el pago se realice en ese momento. Entonces, ¿crees que haya una regulación para todos los países sobre los Bitcoin o las criptomonedas? Sí tendría que haberlo, de hecho sí lo hay. La maestra Nieto nos decía en semestres pasados que ya todo se controla. O sea, la única manera que tiene el gobierno de no saber de dónde viene tu dinero es cuando pagas el efectivo. Pero si pagas con tarjeta, tienen tus datos personales y tus cuentas. Si pagas con QR, tienen tu RFC de persona física. Si pagas con cupones, la empresa o persona que te dio el cupón tiene tus datos personales en caso de que sea tu trabajo o algo así. O sea, ya todo es observable, todo es identificable. Por eso hay menos riesgo, o se dice que hay menos riesgo cuando pagas de manera electrónica a través de la criptomoneda. Ok, ¿y qué pasaría con los países que todavía no lo regulan totalmente? Pues eso ya dependería de cada uno de los estados y de sus regulaciones. Bueno, yo creo que sería muy necesario con esto, con lo del coronavirus, ¿no? Sí, urgen nuevas políticas públicas en materia de comercio, en materia de educación, en materia de trabajo. Que son los fundamentales y es lo que el gobierno últimamente ha estado dejando atrás. Así es. Bueno, pues creo que me gustó mucho la clase porque realmente la OMC, pues creo que hay otros organismos también con relación al comercio, pero pues no es tanto como la OMC. No, no sé. Había otro que era sobre, a ver, déjame buscarlo. Mm, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que aquí yo leí que eran unos foros mundiales. Sí, pero ese, si no mal recuerdo, esa es solamente para ciertos países miembros de la Asamblea y creo que son específicamente los países pobres, o sea, muy Ah, pobres. ok, ok, ok. Pues En bueno, una ocasión, la profesora Claudia Nieto igual nos remitió a hacer unos cuadros acerca de las funciones de la OCDE y creo que ahí es donde pertenecen más los países africanos y los Países Bajos y todo ese tipo de cuestiones. ok, ok, muy bien. ¿Y tú crees que la OMC
ha tenido, pues, a ver, cómo lo puedo generar? ¿Crees que el comercio internacional está vuelva a un proteccionismo? Bueno, ya el comercio internacional ya no surja como comercio internacional y surja después un proteccionismo en unos años. Puede ser en el sentido de que las naciones van a buscar la protección de su fluidez económica, pero lo veo muy difícil porque todas las economías dependemos una de la otra. Ujú. Por ejemplo, en cuestiones del TEMEC, nosotros somos su base de explotación de Estados Unidos. En cuestiones de venderles el petróleo, nosotros les vendemos el petróleo crudo, baratísimo, se lo estamos regalando. Ellos lo transforman y nos lo vuelven a vender tres veces o 5 veces más caro. Entonces, si volviera el proteccionismo, ¿eso qué implicaría? Nosotros nos quedaríamos sin un respaldo para la transformación del recurso y ellos se quedan sin materia prima. O sea, ahora sí que, aunque sea una relación tóxica, de cierto modo no. Ah, pues sí, 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 tienes razón. ¿Y No, crees que mandé? no creo que pase. Pues sí, muy bien. ¿Y crees que mm, cómo te puedo decir? Mm, am, ¿Crees que al final de cuentas, o bueno, con relación a la Unión Europea, crees que está teniendo como tal buenas políticas? O sea, quiero hacerlo como una comparación con la OMC. La Unión Europea, sí. Ajá. ¿Por qué? Porque para cada país tiene diferentes restricciones. Entonces, la Unión Europea está a la vanguardia de todos sus países que integran ese bloque comercial, esa asociación, como que tengan esa fluidez, a lo mejor no en el mismo grado, pero sí que nadie esté mal, ¿no? Como que todos se apoyen en ese aspecto. Entonces yo siento que la Unión Europea tiene buenos resultados porque vigila mucho cómo realizas tus acciones. ¿Qué vas a prestar? ¿A quién se lo vas a prestar? ¿Cómo te lo va a pagar? ¿Y qué le hace falta a América para que sea como la Unión Europea? ¿Tú qué piensas que le hace falta? La Unión Americana con la Unión Europea. Se ve muy feo, pero tenemos que dejar de ser envidiosos. O sea, si tú tienes y ves que el otro necesita, préstale. No te voy a decir dáselo, porque eso ya es holgazanería, pero préstaselo. Porque a final de cuentas, si tú tienes, no creo que, por ejemplo, ¿no? Tú tienes, ¿qué te gusta ahorita? 300 pesos ahorita. Y yo llego a tu casa y te digo, amiga, fíjate que, tengo que ir a satélite o tengo que ir a sacar unas copias y necesito 50 pesos, ¿no me los prestarías? O sea, no es como que yo me vaya a echar a correr por lo que me prestaste. Son 50 pesos, pero somos muy envidiosos. Somos muy... ¿Y yo por qué te voy a prestar? Yo he hecho cosas por ti, dime qué has hecho tú por mí, ¿no? De Y sí, hecho, está bien, incluso, o sea, no puedes ser bueno con quien es grosero contigo, pero tampoco te vas a predisponer si te está pidiendo un favor y no lo conoces. Ya cuando lo conoces y sabes que es un mal proveedor, un mal pagador, una mala persona, ya cuando sabes que te ha hecho groserías y no te paga o no sé, entonces sí ya te retiras, pero yo creo que nos hace falta darnos más oportunidades. O sea, si no lo conoces, no te predispongas. Si ya le hiciste favores, si ya lo ayudaste y no te sabe corresponder, ahí sí ya rompe relaciones como trabajo, sociales, ahí sí ya, pero no te predispongas. O sea, espera
a que haya consecuencias, ya sea positivas o negativas. Ok, y bueno, creo que comentaste algo muy importante, de que pues no hay que ser groseros, pero también hay que reconocer de que no todas las personas van a responder por igual manera, ¿no crees? Creo Bueno, que, ajá, creo que eso es lo que también tiene miedo a las naciones, de que no respondan por lo mismo. es la incertidumbre económica de yo no te puedo prestar porque no sé si me vas a pagar realmente. Ujú. No, pues sí. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y tú crees que la OMS como tal, tú crees que, bueno, sabemos que ellos no pueden como tal, pues, establecerte o prohibirte algo, ¿verdad? Porque pues no es como tal el Consejo de Seguridad o la Asamblea, ¿verdad? Entonces, pues, ¿tú crees que qué le hace falta a la OMS para que todos los organismos lo puedan llevar a cabo, sus políticas? La implementación de programas, por ejemplo, yo no sé si ese programa todavía exista, pero en México, más o menos como por el año 2006, 2008, había un programa de niños ahorradores o niños emprendedores o algo así, donde se les permitía a los menores de edad abrir una cuenta en el banco, obviamente con un responsable que firmaba por ellos, para que, entre comillas, se garantizara la correcta utilización del dinero. Imagínate que tú tienes un hijo y lo acostumbras a que ahorre, ¿no? Ojalá y lo hagas. El niñito desde que tiene 10 años empieza a ahorrar en su alcancía, él sabe que no se puede gastar ese dinero hasta que no llene su alcancía. Esto te lo juro que es buen ejercicio, al menos a mí sí me lo enseñaron. Entonces, si ese niño guarda 5 pesos diarios desde que tiene 5 años hasta que va a ir a la universidad y no se lo gasta, imagínate cuánto dinero no tiene. O sea, yo siento que el gobierno al permitirles a los menores de edad abrir una cuenta en el banco sí está promoviendo esa parte, no de que inviertan y que tengan una empresa, que sí hay menores de edad muy inteligentes y lo hacen, sino esa cultura de ahorrar para poder utilizar sus recursos en algo que sea utilizable a largo plazo. Muy bien. Y bueno, creo que eso ya es todo, Estrellita. Creo que me gustó muchísimo esta plática, bastante. Creo que me gusta esto de que a veces te genero muchísima, sin embargo, sabes, y me gusta hasta toda tu argumentación, porque al final de cuentas haces hasta comparativos y eso me gusta bastante. He aprendido, pues, incluso hoy tuve, pues, como tal, pues, bueno, hice mi resumen, pero al final de cuentas tuve un poquito más de información de lo que ahorita tú me proporcionaste. Si tienes tus anotaciones y etcétera. Sí, no se ve mucho, pero aquí está. Bueno, lo escribí con lápiz. Ahí se ve todo blanco. No se ve nada ahí, pero qué bueno que apuntes. Ah, sí, ya alcancé a ver. Con Sí, respecto a lo que acabas de apuntar y la reflexión que puedes tener, ¿te puedo encargar, porfa, que me hagas un mapa, conceptual o mental, como tú quieras? sí, me Y, parece perfecto. y me lo subas al chat, porfa, del grupo. Ujú, sí, ¿Crees que me lo puedas hacer para el martes o necesitas más tiempo? el martes me parece perfecto. Ah, muy bien, para hacer el registro de la asesoría. Ujú, Y ir guardando mis evidencias de este mes porque el profe ya nos mandó a que le mandáramos nuestra carpeta de evidencia. sí, claro que Bueno, sí. me dio gusto apoyarte el día de hoy. Cualquier cosa, me marcas o me mandas un WhatsApp y ya nos estamos viendo, ¿vale? Sí, gracias. Bye. Bye.